Joa Montes. Presente, profe, buen día. Oiga, disculpe, tengo un comentario con mi compañero Suárez Cruz. Ajá, Es que me mandó mensaje ahorita diciéndome que si le podía avisar a usted que tiene, bueno, que tuvo un problema, tuvo que ir al dentista porque le empezó a doler la muela del juicio. Le dije que sí, que le comentaba, pero que se comunicara con usted también. ok, está Sí, bien, ya lo gracias, anoté profe. aquí. Sí, ¿alguien más? Campos Santos, Luis Adrián, Martínez Santos, Rocío del Carmen. Presente, profe. Campos sí está. Campos sí está, ok, muy bien, listo. Entonces, vamos a continuar. La vez pasada estuvimos comentando sobre lo que era destilación, vimos lo de relaciones de equilibrio y ahora vemos diagramas de ebullición. Bueno, una de las ideas, recuerde, es necesitamos leer. En este caso, nos dice aquí diagramas de ebullición. Antes de leer, me voy a ir a la página donde aparece un diagramita, figura 5.1. De la figura 5.1. También vimos parte de ella la clase pasada. Bueno, en esta figurita, ¿qué va usted a observar? Ahorita está completa, pero para que se vea mejor, la voy a hacer más grandecita. Entonces, vea usted, aquí aparece la letra T y aquí aparece la letra X. Lo hago más grandecito. Y ahora sí, se observa mejor. En la ordenada aparece la temperatura. Acá dice T y una B mayúscula. T minúscula, B mayúscula. ¿Qué significaría en este punto? Vea usted aquí mi cursor, lo estoy moviendo, pero en este punto se infiere que esto es TB. ¿Qué significa TB? Es la temperatura de ebullición del componente B. ¿Dónde lo leo la temperatura de ebullición? En este eje de las Y. ¿Por qué en este eje de las Y? Porque aquí me indica una flecha que significa la T es la temperatura. Usted va a ver aquí T2, T4, T1, T3 y TA. Esta T y la A mayúscula quiere decir que es la temperatura de ebullición del componente A. Ahora, ¿dónde va a estar la temperatura de ebullición del componente A? Me voy al lado derecho y aquí observo donde se une esta línea inferior con esta línea superior. Se unen aquí en este punto que voy a tener la temperatura de ebullición del componente A. Bien, comenzamos con las interpretaciones. ¿Cuántos componentes tengo? Pues tengo el componente A, que tiene esta temperatura de ebullición, y tengo el componente B, que tiene esta temperatura de ebullición. Bien, ¿por qué decimos que esta es la temperatura de ebullición del componente B? Y esta es la temperatura de ebullición del componente A. Bueno, si nosotros observamos, en este lado me dice, va una flecha.
La flecha hacia arriba significa que crece el valor de temperatura. Es decir, que la temperatura de ebullición del componente B es mayor que la temperatura de ebullición del componente A. ¿Cómo puedo inferir eso? Pues está en la escala. Recuerde usted, cuando tiene una gráfica, normalmente en las gráficas puedo tener, por ejemplo, esto. Voy a poner una figurita. Puedo poner esta línea. Ya está la línea. Y puedo colocar otra línea aquí. Pero recordemos que alguien nos dijo, pues hay 4 cuadrantes. Este es un cuadrante, este sería otro cuadrante, este otro cuadrante y este otro cuadrante. En el centro, ¿qué inferimos? Normalmente alguien nos dice, pues este es 0 y hacia acá va creciendo el valor hacia la derecha. Este sería el eje de las X y va creciendo. Y hacia arriba la Y va creciendo. Y a veces alguien dice, pues este le voy a llamar 1, a este le llamo 2, dependiendo de la escala, 3, 4. Y normalmente, ¿dónde colocamos los datos? Pues acá, 1, 2, 3, 4. De la misma manera, hacia acá va a ser la escala. Entonces, hacia acá sube, hacia la derecha sube, hacia abajo baja, va a ser -1, -2, -3, -4, y hacia la izquierda igual va a ir disminuyendo. Bien, entonces imaginemos que nosotros tenemos nuestra gráfica aquí. Ya vimos dentro de los datos que se le enviaron del problema de la 3, del tema, el de destilar o evaporar una mezcla de metanol y agua. Entonces me voy a los datos de equilibrio que les mandé. Y este equilibrio metanol-agua a diferentes presiones. Entonces, por ejemplo, estos son los datos. La temperatura de ebullición, el valor de X y el valor de Y. Entonces, ahorita solamente estamos hablando de la temperatura en el diagrama. Entonces me voy para acá, es la temperatura. Entonces esta es la temperatura del componente más pesado. ¿Por qué? Porque su temperatura es más alta, de acuerdo a la gráfica. Y sobre esta línea, sobre esta, leo la temperatura en el eje de las Y del componente A. Y si observo, TA es menor que TB. ¿Ok? Ahora, sobre el eje de las X, sobre este eje de las X, ¿qué observo? Dice aquí X, E, Y. ¿Qué es X? Normalmente X es la composición del líquido y Y es la composición del vapor. ¿Qué significa X? Nos vamos a estos datos. X, Y,
temperatura. Entonces, estos datos, dice aquí, datos de equilibrio metanol-agua a diferentes presiones constantes. La referencia. Esto es una copia de la información de donde la obtuve. Datos. Datos de composición, vapor, para agua, metanol a varias presiones. Y dice datos experimentales. X. Ya comentamos. X. Si aquí X vale 0, X en porcentaje mol. Si X vale 0, pero ¿a qué componente se va a referir? Como dice, datos de composición del vapor para metanol agua a varias presiones. Entonces esto es la mezcla, esta X significa que es la mezcla de ¿quién? De metanol y de agua. Entonces, metanol, puedo poner aquí metanol, comienzo a interpretar los datos y el otro va a ser agua. Cuando X de metanol, porque este está en función del más ligero, y ahorita explicamos por qué en función del más ligero, si me dice 0, pues ¿cuánto va a haber de agua? Si me dice que está en porcentaje mol, entonces sabemos que las moles totales va a ser 100, el porcentaje mol va a ser 100. Entonces, si hay 0 de metanol, ¿cuánto va a haber de agua? Ya sabe usted que la suma de las fracciones mol es igual a 100. Entonces, esta le puedo colocar X para X de ¿quién? Del metanol. Pero esta X en porciento mol. Porciento mol. Nada más explicativo. Por lo tanto, este será porcentaje mol de X agua. Porcentaje mol es lo que significaría. Entonces, la suma de los dos, ¿cuánto nos tiene que dar? 100%. Entonces, con solo expresar un solo componente para las mezclas binarias, el otro componente ya está determinado. ¿Por qué? Porque X de metanol más el X del agua debe ser igual a 100. Por lo tanto, si a 100 yo le resto el porcentaje de metanol, que en este caso es 0, pues ¿cuánto va a haber de agua? Va a ser igual a 100. Entonces la suma 0 más este 100 ya me da 100. Entonces esto es para este dato. X. Esta X, ¿qué significa? Que hay 0% de metanol. Y entonces nos preguntamos, ¿y cuánto va a haber de agua? Pues hay 100. ¿Pero por qué no ponen el 100? No es necesario. Bien. ¿Qué pasa cuando ponen este valor de 4.6? 4.6. En automático, si yo sé que el metanol, el porcentaje mol es 4.6, ¿cuál va a ser el valor del porcentaje mol de agua en esa solución? Pues a 100 le resto 4.6 y ya aquí en automático me da 95.4. ¿Por qué no lo escribo? No, pues, si es una mezcla binaria, ya está determinado y usted lo puede calcular como lo estamos haciendo.
Si usted pone 53.4, ¿cuánto va a haber de agua? 46.6 en porcentaje mol. ¿Y el total cuánto va a ser? 100%. Ok. Ahora, para este caso, es metanol y agua. Si hay 0 de metanol, ¿cuál es la temperatura de ebullición? O su temperatura de saturación a presión atmosférica. Normalmente ya sabemos que en el caso del agua, pues a presión atmosférica son 100 grados. Entonces en automático dice, pues, entonces hay 0 de metanol, porque está en función del más ligero. ¿Cuánto va a haber de agua? 100%. Cuando destile, ¿qué va a dar origen? Pues a agua. Entonces 100 grados centígrados. Es su temperatura de ebullición. Entonces en este caso, puedo decir el componente B, vamos a suponer que yo dijera B, el componente B, ¿quién va a ser? El agua. ¿Y cuál va a ser su temperatura de ebullición? Su temperatura en grados centígrados, la de ebullición o de saturación, va a ser igual a 100 grados centígrados. ¿Qué sucede si yo a el agua le comienzo a agregar metanol? Le agrego 4.6 moles. O sea, pongo una solución, 4.6 moles de agua y 4.6 moles de metanol y le agrego 95.4 de agua. Ya tengo una solución. En total va a haber 100 moles. ¿Cuál va a ser su temperatura de ebullición para 4.6? De acuerdo a esta tabla, va a ser su temperatura de ebullición 92.7. ¿Qué sucede si yo tengo otra solución con 9.4 moles de metanol y para llegar a 100 le resto el 9.4, 90.6? ¿Cuál va a ser su temperatura de ebullición? Pues va a ser, en este caso, 88.1. De tal forma que esta X es la composición de ¿quién? De líquido. X, normalmente esta X, cuando representamos la X, en este caso del metanol, se va a referir a la composición del líquido. Entonces, cuando nos vamos a este diagrama, usted observa que acá dice X. Pues esta X es la composición del líquido. Y esa composición de líquido, ¿cuál va a ser en esta figura? En esta figura va a ser esta línea. Esta línea. Esta. Esta línea. ¿Qué va a ser? La composición del líquido. O también, ¿qué decimos? La curva del líquido. O la curva de inicio de ebullición o la curva de saturación. Es esta. Cuando nosotros graficamos, que nos dice grafique
temperatura contra X sería esta línea. Ok, ya la tengo. Después aparece aquí Y. Bueno, ¿qué va a hacer esta Y? En la clase pasada les comentaba, hagan de cuenta que tenemos nuestro recipiente y ese recipiente tiene una cierta composición. Vamos a suponer que este es el recipiente. Tiene una composición. Vamos a suponer que tiene la composición de 63.2. Acá tiene 63.2 como X. ¿Qué significaría eso? Que tiene 63.2 moles de metanol. Entonces, datos de equilibrio a diferentes. Entonces, ese 63.2 son las moles. ¿Cuántas moles va a haber de agua? Pues las moles de agua va a ser la diferencia, 100 menos 63.2. Entonces, pongo aquí, va a haber 36.8. Pero simplemente ya sé que esta es la mezcla de A, que va a ser el metanol, más B, que va a ser el agua. Imagínese usted, en el libro, pues aquí está A y aquí está el componente B. Bien. Va a dar origen a una serie de vapores cuando entre en ebullición. Si está, por ejemplo, a 25 grados centígrados, vamos a suponer que está a 25 grados centígrados esta solución inicialmente, como el ejemplo del problema. Pues está a 25 grados. Tengo que agregarle calor sensible para que suba su temperatura y llegue a la temperatura de saturación. Entonces, cuando comienza a haber vapores, ¿cuál va a ser la temperatura de saturación? La temperatura de saturación va a ser igual a, si vemos nosotros que nos dice 63.2% mol, la temperatura de saturación aquí va a ser 70.5 grados centígrados. ¿De dónde lo obtengo? De aquí, de los datos de equilibrio. Esta solución con 63.2% mol de metanol, 36.8 de agua, tiene una temperatura de ebullición o de saturación de 70.5 grados centígrados. Ok. Y estos vapores, ¿qué composición van a tener? Si utilizo estos datos, que son datos experimentales, la composición de Y, ¿cuál va a ser? Pues la composición de Y va a ser igual a, dice aquí, si tiene 63.2, va a dar origen a una mezcla de vapores que es más rica en el componente más ligero. ¿Cuánto vale Y? Aquí observa usted Y. Si este es X del metanol, esta será Y del metanol. Pues será 82.9. ¿Qué hay aquí? Pues seguirá habiendo metanol y agua. Es decir, sigo teniendo metanol más agua. A más B. ¿Esto qué significa de A más B? A sería el metanol y B sería agua. Pero ahora Y,
¿Cuánto vale? Si digo que son 82.9 de A, ¿cuánto va a haber de B? Va a haber 17.1 para dar un total de 100. Eso es lo que esto significa. ¿Por qué nada más aparece la composición? Entonces, para ser más específico, podría yo ponerle acá X, A. Pero si utilizo la mayúscula, pues tendré yo que poner la A mayúscula, la Y, A mayúscula. Pero aquí, ¿qué puedo hacer? Pues ya la pongo como subíndice, formato de celdas. XA, Y. Bien, entonces, a la temperatura de saturación, pues va a ser 70.5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, subir la temperatura hasta que llegue a 70.5. Ya está en 70.5 y después necesitamos que se evapore. Pues agregarle su calor latente. Y mientras tenga, si yo le coloco aquí arriba un condensador y hago que todo regrese, pues tengo en equilibrio este sistema. Puedo tomar muestras de acuerdo a un cromatógrafo, se puede analizar y voy a encontrar pues estas composiciones. Alguien ya lo hizo, perfecto. Entonces, yo le creo. Entonces, eso es lo que significa esto. X, Y. Siempre está en función del componente normalmente más volátil, pero también puedo hacerlo en función del componente menos volátil, o sea, el que tiene mayor temperatura de ebullición. Me voy a este diagrama. Esta línea que está en la parte superior, esta sería la Y. Esta sería la Y. Esta es la X. Esta es la temperatura. Entonces son los diagramas de equilibrio. Entonces yo, si grafico temperatura contra X, tengo la línea de abajo. Si grafico temperatura contra Y, tengo la línea de arriba. Entonces esta es curva de principio de ebullición y esta sería la curva de principio de condensación. ¿Por qué de principio de ebullición? Bueno, pues porque apenas aquí tiene su calor sensible para llegar a la temperatura de saturación. Si le agrego calor latente, va a pasar al estado gaseoso. Entonces, cuando yo grafico, ¿qué voy a graficar? Pues estos datos. Dice, para efectuar la gráfica se colocan los datos anteriores de la siguiente forma. Puse la temperatura que está acá. Ahora la pongo del lado izquierdo. Y los valores de X y Y los pongo del lado derecho. Ya tengo mis datos. Recuerde, hay muchas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, en el examen, una persona que hizo el examen tan simple y llega al resultado. En una hojita, ¡pum!, sacó el resultado. Y eso es lo que nos interesa. Bueno, ya tengo acá temperatura X y Y. Entonces, si yo grafico la temperatura contra X, pues voy a tener la curva del líquido y temperatura contra Y, la curva del vapor. Pero líquido saturado y vapor saturado. Elaboración de la gráfica.
acá le dice sombrear el rango de datos de B30 a D43. Entonces usted se ubica acá dice B30 a la D43. Lo sombrea. ¿Qué es sombrear? Esto. Seleccionar los datos. Ya lo hice. Le da usted clic en insertar. A insertar. Acá dice insertar. Insertar gráfico de dispersión. Acá dice gráfico de dispersión. O de burbujas. Dar clic en dispersión con líneas rectas y marcadores. Pues es dispersión con líneas rectas y marcadores. Se obtiene. Aquí está la figurita. Si usted lo hace, va a obtener esto. Bien. Continuamos. Dice acá, voy a quitarla. Con el botón derecho, en lado derecho del título del gráfico, seleccionar datos y aparece. Dice, con el botón derecho, en el lado derecho. ¿Qué vamos a hacer? Le damos clic. Dice en el lado derecho seleccionar datos y aparece. Entonces, dice, pues aquí no me salió seleccionar datos. Bueno, porque aquí está como figura. Entonces, otra vez me voy aquí. ¿Qué hago? Le vamos a ir a insertar aquí, acá. Y ahora acá, seleccionar datos. Y aquí aparece seleccionar datos. Y cuando usted observa, se seleccionan todos estos datos. Pero ¿qué nos interesa? Bueno, aquí ya apareció la pantalla. Para que cuando usted lo haga, practique, hace baja. Esta es la pantalla que aparece. Seleccionar datos y aparece. Esto es lo que aparece. ¿Qué le dice? En la gráfica, la fracción mol en el eje X, en el eje Y ordenada. La temperatura en el eje X. Ok, entonces esto es lo que aparece. X, Y. Dice, recuerden los diagramas de equilibrio, la temperatura debe estar en Y, la fracción mol debe estar en X. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está el eje de las X y aquí es a donde aparece X y Y. Si usted lo hiciera a mano, hacia una hoja, en una hoja de papel milimétrico, grafica usted esto. Pero aquí seguimos con las instrucciones al seguir este camino. Por lo tanto, se debe modificar el gráfico a continuación. Entonces, ya viene aquí ya la instrucción. Dar clic en X y en modificar. O sea, en esta X le va a dar clic y después le va a dar clic aquí en modificar. Aparece una pantalla en la cual dice modificar serie. Y ya va usted siguiendo todos estos pasos. Y al final ya aparece la gráfica. Después esta la pasamos a otro lugar. Acá dice cómo pasarla. Y después la maquillamos. Y puede quedar así. Entonces, esta es la gráfica. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted practique, que usted lo haga. Y si tiene dudas, lo vemos. Y finalmente, ya acá tengo esta gráfica.
Entonces puedo hacer esto. Puedo hacer esto. ¿En qué se parece esta gráfica a esta? Entonces, acá ya nos dice temperatura contra X y Y, porcentaje de mol en el líquido y porcentaje de mol en el vapor. Si usted observa esta gráfica, aquí está la temperatura. Entonces, en esta gráfica, la temperatura está del lado izquierdo. Le modifiqué la escala. ¿Para qué? Pues para que comenzara en... Déjenme, vamos a hacerlo un poquito más grande. Si usted observa, comienza en 60 grados, 65, 70, 75, 80, 85, 100. En el caso del Ocontojo, ¿qué pasa si yo le cambio la escala para que quede igualita como la del Ocontojo? Entonces, dar formato a la X. Acá dice 60, entonces el valor es 64.5. Y observe usted, ahora sí, aquí está 64.5 del lado izquierdo y aquí en el punto aparece la temperatura. Aquí ya sobre la ordenada. Entonces, ahora sí, una vez que ya hice esto, entonces me voy para acá, coloco esta. Entonces acá dice TA y aquí está el punto. Esto es simplemente para que se vea igual, pero recuerde, usted puede ampliar la escala y lo importante es cómo la estamos interpretando. En este caso, esta línea amarilla, que es la curva de líquido, o X, estamos graficando X contra temperatura. Aquí estamos graficando la X, sería la línea azul contra la temperatura. De tal forma que si usted se ubica en cada punto, si yo me ubico en A, acá dice 99.5, pero el punto está aquí y dice punto 0 y 100. ¿Qué quiere decir 0? Ah, que hay 0% de X y la temperatura es 100. Pero dice punto Y. Ok, si me ubico aquí, serie X 4.6 y la temperatura, ¿cuánto dice? 92.7. Me ubico en el siguiente punto, 9.4 y 88.1. Todos estos puntos es los datos que ya vimos, 15.7 y su temperatura es 84. ¿Cuáles datos? Estos. Porque con estos fue construida la gráfica. Entonces, esta es la curva del líquido y esta va a ser la curva del vapor. Cuando usted observa este punto azul 4.6, va a dar origen a una mezcla de vapores que tiene una composición de 26.7 mol de metanol. La siguiente,
tiene 9.4 y da origen a una mezcla de vapores tras una línea horizontal. Está en equilibrio con Y, que da 40.2. La siguiente, cuando entra en ebullición, va a dar origen a una mezcla que tiene 53.3% de metanol. Ahora, estos puntos, ¿cómo se construyen? Ah, porque acá dice X y Y. En este caso, de la misma manera, pues estos son los valores. Para el primer caso hay 0% de metanol a 100 grados. Cuando tengo 4.6, ¿cuánto va a haber? 26.7, después 42, 53.3. Y eso es lo que usted observa acá. 26.7, 40.2. Son los datos de Y. Pero ¿dónde los leo? Ah, sobre esta línea. Sobre esta línea de X. Esta es X y Y. Por eso en esta gráfica aparece la composición del líquido X, la línea azul, y la composición del vapor Y. Ahora, vamos a suponer que yo tengo a 25 grados una solución cualquiera. Si tengo una solución cualquiera, voy a hacerla un poco más pequeña. Ya interpretamos lo que significa X y Y. Bueno, pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la construcción del diagrama? Más bien la interpretación del diagrama en este momento. Yo hasta el momento no, profe, todo claro, todo muy claro. Ok. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo le cambio la escala? Por ejemplo, como los ejercicios que vimos en clase, que lo calculamos por interpolación lineal, pero también en forma gráfica. Le puedo poner dar formato al eje y le puedo poner desde 25 grados. 25 grados. Y ya. Ahí está la gráfica. Entonces imagínense, aquí dice 5, 10, 15%. Lo voy a hacer un poco más grande. Cierro aquí. Entonces yo puedo decir, tengo una solución. Vamos a suponer alguien dígame un valor de X, composición de metanol. Recuerden porcentaje mol. 25%. Punto 25. 25%. 25%. Entonces, la temperatura, si yo la leo, estaría aquí en 25. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues voy a tratar, bueno, aquí sobre este sería 25. Entonces, aquí tengo mi solución al 25% mol de metanol y tiene una temperatura de 25 grados. Si usted observa, aquí dice 25, después 35, 45, 55 y va subiendo la temperatura. Si yo trato de representar la temperatura, recuerde, entonces tendría yo que comenzar a decir de 25 le agrego calor, va subiendo, ya llegó a 35. Vean el cursor, ahí está 35. Pero la línea la estoy poniendo recta. ¿Ok? Le sigo agregando calor, 45. Le agrego más calor, 55. Le agrego más calor, 65.
Le sigo agregando más calor. Sigue subiendo 75. Le sigo agregando calor. Es la quinta. 1, 2, 5, 10, 15, 20 y aquí está el 25. Entonces, le sigo agregando más calor, va subiendo la temperatura hasta que llega a este punto. Ya llegó a este punto. Al llegar a este punto, se está intersectando con la curva de ¿quién? De líquido. Pero aquí ya es la curva de líquido saturado. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura de ebullición? Pues la temperatura de ebullición, si yo marco acá hacia la izquierda, voy a leer la temperatura de ebullición. ¿Cuál será la temperatura de ebullición? Pues acá va de 65, 1, 2, 3, 4, 5, va de 2 en 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 77, 79 y aproximadamente 80 grados centígrados. Esa sería para la temperatura de ebullición para el 25%. Entonces ahí veo su temperatura de ebullición. Ahora, ¿qué va a suceder con la temperatura de ebullición? Va a permanecer constante. Si yo le sigo agregando calor, va a comenzar a evaporarse. Hacia el lado derecho voy a ver la composición de ¿quién? De los gases. Y aquí, una vez que veo la composición de Y, tengo que bajar hacia acá y voy a leer la composición del vapor. Pues aproximadamente será como 61.8%. Entonces, recuerde, puedo hacer esto, la voy a hacer un poco más pequeña, le pongo imprime pantalla, me voy aquí a los apuntes, pongo control B, finalmente puedo recortar esto. Lo hago más grande. Y ahora sí, ¿qué puedo hacer? Insertar formas. Trazo una línea, decía el joven, a 25. Trazo mi línea. Así como veíamos los nomogramas, trazo mi línea hacia la izquierda. Y aquí voy a leer la temperatura de ebullición de esa solución. Y hacia la derecha, ¿qué voy a hacer? Pues va a dar origen a una mezcla de vapores. Por supuesto que si me tiembla el pulso, pues la línea queda mal, pero aproximadamente así. Entonces, aquí es X 25 y aquí puedo leer Y, pues aproximadamente el 62 aproximadamente.
y la temperatura de ebullición como 79.5 en lugar de los 80. Pero es X, Y. Estaba a 25 grados, le agregué calor sensible, después le agrego calor latente para que pase. La composición del vapor va a ser diferente. En el caso del problema, como decíamos, si yo la mantengo en equilibrio, entonces le tengo que estar suministrando calor. Pero si la destilo toda, pues toda va a pasar. Llegó aquí a líquido saturado, después se evaporó toda, llegó a este punto, y entonces lo que calculo es la cantidad de calor, que es este calor sensible más este calor latente. Entonces depende del enunciado del problema. Pero para el caso de las composiciones utilizando los datos de equilibrio, sería esto. Entonces aquí puedo ver temperatura de ebullición de la solución, su composición de partida, y esta es la composición de los vapores que están. ¿Qué es TA? Pues la temperatura de ebullición del metanol, y esta va a ser la temperatura de ebullición del agua, del más pesado. Entonces, normalmente cuando está en función del más ligero, este está en función del más ligero. ¿Por qué? Porque acá, si usted observa, dice 5%, 10%, 15%. Entonces vamos incrementando la concentración de ¿quién? Del más ligero. Cuando llego al 100, aquí hay el 100% del más ligero. Y el más pesado, pues aquí va a haber 0 del más pesado. Pero si me voy hacia la izquierda, cuando aquí sea 0 del más ligero, pues el más pesado va a estar aquí. Por eso es la temperatura de ebullición del componente B. ¿Va? Si yo digo tiene una composición de 30% de líquido, mol, pues este 30%, ¿qué significa? Pues es 30% de metanol y va a haber 70 de agua. ¿Cuál va a ser su temperatura de ebullición? Pues hace usted lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo mismo? Lo mismo a 30, trazo mi línea, hacia la izquierda voy a ver la temperatura de ebullición y hacia la derecha voy a ver la composición del vapor y bajo hacia abajo. Y eso es lo que significa el diagrama de equilibrio. Es la curva de principio de ebullición, la curva de final de ebullición, o esta es la curva de saturación como líquido y la curva de saturación como vapor. Hacia acá, ¿qué voy a tener? ¿Puedo seguir incrementando la temperatura así? Hacia arriba. Va a ser vapor recalentado. Y acá todo lo que está por abajo de esta, pues sería el líquido comprimido. Pero ahora referido a una mezcla, ¿Dudas o comentarios? De mi parte no, hijo. Mande usted. No, de mi parte no, digo. Ok. Bueno, entonces, por favor, de esa información hay que leerla y tenemos esta del Marum and Prutton que les envié. En esta información de soluciones, destilación Marum and Prutton, hay diferentes comportamientos de las soluciones. Y aquí se representa. Hay 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3.
La que acabamos de ver es esta, temperatura contra fracción molar. Y acá dice, este es el componente A sobre esta y este es el componente B sobre esta. Si usted observa, la representación está cambiando con respecto a la de Locontojo, pero usted ya sabe, fracción mol, de aquí comienza en 0 y llega acá a 100. Entonces, ¿cuál va a ser el más ligero? El componente B, aquí, en este diagrama. Y aquí el componente A será el más pesado. ¿Por qué? Porque no importa cómo lo escriba alguien, lo importante es la interpretación. Eso es lo que me interesa, la interpretación. Ahora, si yo lo llamo a este Z y a este lo llamo X, pues será X y Z. ¿Cuál va a ser el más ligero? ¿Cuál va a ser el más pesado? Ah, pues si yo digo que este es Z, pues este va a ser el más ligero. Y si este lo llamo X, pues este será el más pesado. Entonces, este es el tipo de diagrama que acabamos de ver. En función de presión constante, la temperatura es variable. Pero podemos tenerlo como temperatura constante y la presión cambiando. Y su comportamiento en función de los datos tendría esta representación. Entonces son las 12:02. Mañana continuamos. Por favor, vean estos diagramas. ¿Ok? Y lean la información. Que tengan excelente tarde. Gracias, Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Sí, hasta mañana.